Quisiera, antes de leer la palabra del Señor y dar paso a todo lo que va a ocurrir en esta maravillosa mañana, gracias, hermano, pedirle un favor. Vamos a solo el equipo internacional, para llevarse recuerdos, estará tomando algunas fotos y demás, pero de nosotros de aquí, del interior del país, si quiere algunas fotos, luego nosotros se las vamos a entregar, pero concentrémonos solo en lo que va a ocurrir. Igual que el hermano está haciendo una grabación, nosotros estamos haciendo una grabación oficial allí y después le vamos a entregar la grabación de manera oficial, así que sin ruido y sin nada. Así que le vamos a agradecer que sea posible. Lo otro, si no le fuera molestia, por cuestiones de interrupción, si usted pudiera poner su teléfono en vibrador y si pudiera apagarlo en estas 2 o 3 horas, sería mejor. Porque puede que estén dando una enseñanza y de momento sonó el teléfono, se va a parar, ve que el espacio es estrecho, tiene que interrumpir y no sé, como usted crea que sea mucho mejor, así como el Señor le guíe. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 22, desde el 6 hasta el verso 16. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Ok. Dice así la palabra de Dios que vamos a leer en esta maravillosa mañana. Hechos 22, del verso 6 hasta el verso 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y aquí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que andaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No pretendemos dar un sermón, solo una breve reflexión para aprovechar todo el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero aquí estamos hablando de un hombre que supuestamente conocía a Dios. Y estamos hablando de un hombre que supuestamente era tan celoso de Dios que comenzó a perseguir la iglesia. Y este hombre, con todo el conocimiento de la ley, del Pentateuco, de los profetas, de los salmos y de toda la escritura, pues era discípulo de alguien muy especial
para este tiempo llamado Gamaliel. Este mismo hombre decía que él aventajaba a todo lo de su tiempo, que como él no había nadie. Él reconoció que él era fariseo de fariseos. Él reconoció que era una persona irreprensible. Nadie podía llamarle la atención. Era una persona entregada por entero al Dios que supuestamente él conocía y que era capaz de hacer todo por ese Dios el cual él había puesto su confianza. Pero en todo este conocimiento que supuestamente era su fe y era su salvación, este hombre desconocía al Dios que él decía creer y amar. Y muchos de nosotros a veces pudimos andar así en este camino. Muchos de nosotros pudimos correr. Pudimos hacer muchas cosas como lo hizo él. Él estaba haciendo algo supuestamente muy valioso que nadie de su tiempo se atrevió a hacer. Nadie decidió perseguir a los discípulos. Nadie le cayó atrás, nadie lo apedreaba, nadie lo metía preso. Pero él era tan celoso de su Dios que decidió pedir una carta a los sumos sacerdotes. Ellos no lo llamaron. Ellos no hicieron un llamado para ver quién quiere ir a buscar a los revoltosos. Salió de él, de su corazón, porque creía que iba a ser algo bueno y agradable. Y pidió una carta y salió corriendo a perseguir a aquellos que sí conocían a Dios. Pero él lo hacía creyendo que conocía a Dios. Y entonces viene una intervención divina a un hombre que cree conocer a Dios, un hombre que cree que está haciendo algo para Dios, que durante toda su vida ha conocido a Dios, que ha estudiado a Dios, que ama a Dios, que ha adorado a Dios, y de repente todo esto cae al piso. Y cuando él escribe a su hijo espiritual Timoteo en la común fe, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 13 y 14, le dice: yo fui perseguidor, yo fui blasfemo, yo fui todo esto y lo hice por una razón. ¿Cuál? Porque yo era un ignorante y yo era un incrédulo. ¿Acaso no podremos muchas veces nosotros estar en esta condición y en este estado? De decir que creemos en Dios, pero no conocemos a ese Dios. No sabemos quién Él es y no conocemos su voluntad. Por eso es ignorancia. Por eso aquí, cuando Dios le da a Ananías las palabras directas a Pablo, le dice tres cosas. Él te ha escogido número uno para que conozcas su voluntad, porque lo que estás haciendo no es su voluntad definitivamente. Aunque para ti todo lo que tú has hecho durante toda tu vida, tú crees que has hecho la voluntad de Dios, pero quiero darte una noticia: te has equivocado todos los días de tu vida. Nunca hiciste su voluntad. Y ahora quiero mostrarte cuál es la voluntad del Padre. ¿No parece eso traumante? ¿Usted no cree que este hombre que había corrido tanto tiempo, que había hecho durante toda su vida, no se había ni siquiera casado, se había entregado por entero a todo, de tal manera que nadie lo aventajaba, y de repente ahora el mismo Dios que él decía que lo amaba y que él no lo conocía, se le aparece y le dice: tú nunca hiciste mi voluntad, a partir de ahora es que te lo voy a enseñar? ¿No parece eso traumante? ¿No parece eso locura? ¿Podría cualquier ser humano poder entender esta gracia? Nosotros, cuando somos exageradamente ignorantes, ¿qué hacemos? Se equivocó Dios, yo sí lo conocía. Yo creo que el que no está bien es Dios, porque yo sí siempre hice su voluntad. Yo creía, hasta aquí yo he hecho esto, y esto, he logrado esto. ¿Cómo ahora me va a decir que yo no conozco su voluntad? Pues mira, Dios lo está diciendo. Para que conozcas su voluntad, no la conoces. Todos lo sabemos, y en Juan capítulo 6, versos 39 y 40, Jesús habla acerca de la voluntad, y dice, habla de la voluntad del Padre para con él. Dice: el Padre que me envió, esta es su voluntad, que de todo aquel que cree en mí no se pierde ninguno, sino que yo lo resucite en el día postrero. Habla de que la voluntad de Dios perfecta y agradable es haber visto, haber creído que Jesús es el Cristo, y esta es la salvación. Y a partir de aquí toda esta voluntad de Dios se va a hacer en la vida de Pablo. Y estoy hablando respecto a esta voluntad en la vida de Pablo, porque lo único que Pablo no sabía y lo único que Pablo no conocía era que Jesús no era el Cristo. Por eso lo estaba persiguiendo.
Por eso él perseguía a sus discípulos, porque él no creía que Jesús era el Cristo. El Cristo o el Mesías que él amaba no había venido, no había llegado. Y ese que estaba ahí ahora era un impostor. Por tanto, es una blasfemia que ustedes digan que él es el Cristo. Y Jesús se le revela y le muestra y le habla de esto. Y dice algo muy importante: conozca su voluntad. Hay una coma y dice, ¿y sabe qué? Y veas a quién, al justo. Juan 6 dice que el que ve al Hijo, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ahora el Señor le está diciendo aquí a Saulo: quiero que conozcas su voluntad y que veas al Hijo. Entonces, ¿cómo vamos a ver el Hijo de Dios si realmente ahora nosotros no podemos ser llenos de la gracia del Altísimo y por una revelación del Padre podamos nosotros ver a aquel que murió y resucitó y con su muerte y resurrección resolvió todos los problemas del hombre? Y en tercer lugar, dice aquí, y oigas la voz ¿de qué? De su boca. Porque has leído mucho, Pablo, has estudiado mucho, Pablo, ya te vas a graduar pronto y podrás ser un nuevo maestro y podrás tener tu escuela, pero no has oído mi voz nunca. Entonces tú necesitas no leer y conocer, tú necesitas la gracia y la revelación de oír quién soy yo y de conocerme, para que tengas vida y puedas impartir vida. Porque ¿qué vamos a dar de algo que nunca hemos tenido, aunque creemos que lo tenía? Este no fue un gran problema con la mujer samaritana. Ella creía que era adoradora, aunque tenía 5 maridos. Y ella creía que el Mesías iba a venir, pero vivía una vida totalmente diferente a aquel que realmente esperaba al Mesías. ¿Acaso no será así la vida de hoy de muchos que dicen que son adoradores y no conocen lo que adoran? Que dicen que esperan a un redentor o a alguien que viene un día, pero su vida no obedece al pacto de su venida y viven muy indiferentes a su realmente vida y viven cada día para su propia vida, estableciendo su propio concepto, su propia iglesia, su propio reino, su propio mundo, y queriendo ensanchar un territorio y un establecimiento supuestamente del reino de los cielos. ¿Dónde? En la tierra. No pensando en qué, en su retorno, en su regreso, no sabiendo que toda obra de evangelismo y toda obra que se hay en esta tierra es para ir y testificar que el Señor viene pronto, para que Él venga y nosotros ver su venida en nuestros días. Que lo que hacemos o lo que debemos de hacer, dones, ministerio, todo lo que pueda ocurrir es para testificar del evangelio, para que el Señor venga en nuestros días. Entonces el Señor quería mostrarle esto a Pablo. Y si habláramos de esto, tuviéramos que hablar de alguien muy especial, que todos lo conocen. Es el que por su nombre salió la asignatura que a muchos les gusta. Muchos son estudiantes, ¿sabe de qué? De la apologética. Y aman la apologética. Y tienen muchos libros acerca de la apologética. Pero no saben la esencia de la apologética, de la elocuencia, de aquellas personas que son capaces de conocer y profundizar en la Escritura. Son muy fervientes, pero solo conocen una parte. Solo simplemente con todo ese conocimiento es un conocimiento humano y no han tenido una revelación de lo que ellos dicen conocer. Por eso es que ellos mismos viven frustrados, ellos mismos viven ciegos, guiando a otros ciegos, y ambos viven cayendo en el hoyo y se preguntan por qué no acaban de resolver todo lo que tienen y por qué siguen viviendo de esa manera. Así estaba Apolos. Apolos fue, y entendiendo a Apolos, entendemos por qué el funcionamiento destrozado de las congregaciones. Apolo estableció una congregación en Éfeso. En el capítulo 19, cuando Pablo llegó allí, ¿en qué creímos? En el bautismo de Juan. ¿Quién había pasado por ahí? Apolos. Ni siquiera habían que tenían Espíritu Santo.
Ni siquiera se convertían ni se transformaban. ¿Por qué? Porque el evangelio que habían recibido era de alguien que conocía del Señor, alguien que había sido instruido en la escuela de Alejandría, en la mejor escuela de erudición de todo el tiempo antiguo. No era alguien que iba a estudiar, que vivía ahí desde niñito. Y luego, después de aprender todo, salió a hacer obra misionera y salió a recorrer el mundo a hablarle a la gente del arrepentimiento, de que tenían que portarse bien, de que tenían que dejar de ser adúlteros y fornicarios, de que tenían que diezmar y ser obedientes a todo el mundo. Pero nunca hablaron del arrepentimiento, de no conocer a Dios, de ser pecadores, de ser esclavos de Satanás, de volverse a Dios y escuchar el evangelio. Él no conocía eso, hasta que Priscila y Apolo lo llaman y le ponen exactamente el camino de Dios. Y a partir de ahí, dice la Escritura, que queriendo él pasar a Gaya, ¿fue de qué? De gran provecho, pero no hizo nada en Corintio. Él dio un sermón y se quedó todo vacío, no hubo nada. La Escritura no narra que sucedió nada. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Porque cuando no damos el evangelio, no damos nada. Un poco de palabra que emocionamos a la gente, entusiasmamos a la gente, le damos un calmante para que mejore su vida y el problema sigue ahí. Y la gente grita, aplaude, se siente muy eufórica, dicen gloria a Dios en el instante. Pero allá afuera lo está esperando el problema. Tiene que volver al otro día y vuelve a recibir otra dosis de calmante. Pero el evangelio soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una noticia, el evangelio es la persona de Jesús como el Cristo. Y Apolo no conocía esto y por eso no fue eficaz, por eso no fue eficiente, por eso no fue directo, no pudo ser claro. Y qué tristeza que dos simples discípulos conductores de tienda llamaron al teólogo, aquel que había estudiado mucho, al profesor, al graduado de la teología de Alejandría, y le dijeron: ven acá, muchacho, ven, déjame enseñarte algo que no conoces. Algo importante, con esto termino. Hubieron dos cosas importantes en la vida de Apolos y en la vida de Pablo. Ellos tenían un corazón que querían sinceramente conocer a Dios. Si ellos no hubieran tenido un corazón con un deseo sincero de conocer a Dios, ¿sabe algo? Dios lo hubiera hablado miles de veces. Dios se hubiera revelado miles de veces, como lo hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel. Se les revelaba, les mostraba de miles de maneras. Les habló por los padres y por los profetas. Le habló a través de figuras, le habló a través de sombras, le habló a través de miles de maneras, pero no entendían. Seguían siendo tercos y de un corazón rebelde, un corazón duro. Pero aquí vemos dos hombres que amaban a Dios y simplemente hasta ese punto no habían hallado la gracia, y Dios en su gracia, en su misericordia, les revela la persona de su Hijo. Y ellos, entendiendo que eso era todo para ellos, se abrieron sus corazones y se dieron y rindieron todo cuanto tenían para que la vida del Hijo ahora se entronara, se entronizara dentro de ellos y fuera todo para ellos. Por eso Pablo llegó a un punto que dijo: ya yo no vivo, el que vive es Cristo. Ya yo lo único que quiero es terminar mi carrera con gozo, acabar el ministerio que el Señor me ha dado. Yo no deseo otra cosa en la tierra. Yo no tengo otros planes, yo no tengo otros propósitos. Yo lo único que anhelo y deseo es correr de tal manera que pueda ver el Señor en mis días, que llene cada territorio, que llene cada lugar, que llene cada pedacito de la tierra, diciéndole a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Y cuando todos escuchen este testimonio, entonces yo pueda ver el regreso y la venida de mi gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Por eso él decía: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, involucrándose él, los que hemos quedado, seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque él iba a correr de tal manera que él iba a ver la venida del Señor Jesús en sus días. Entonces, amados hermanos, que estamos aquí hoy, yo les animo en el Señor Jesús que podamos aferrarnos de tal manera a este evangelio de que Jesús es el Cristo, que podamos correr sin detenernos,
que podamos correr sin mirar atrás, que podamos correr sin tener la intención de mezclarlo con nada, porque Él no necesita ser mezclado con nada. Porque si el Evangelio necesitara que yo le añadiera algo, entonces la muerte y la resurrección de Jesús fue en vano. Porque si la muerte y la resurrección de Jesús no fue suficiente para resolver el problema del hombre y cambiar al hombre, entonces hermanos, hace falta añadir algo más. Hace falta añadir métodos, formas, estrategias, maneras, estructuras. No, el Evangelio es simple, el Evangelio es básico, el Evangelio es el fundamento, el Evangelio lo es todo. Pero cuando yo creo que no es suficiente, tengo que enseñarle carácter, tengo que enseñarle como principios de conducta, porque el Evangelio no da carácter, el Evangelio no hace conducta. Estoy diciendo que el Evangelio no es suficiente. No sé si usted entiende. Y si alguien cree que Jesús es el Cristo, o cree en el Evangelio, y a raíz de ahí no viene la gran y maravillosa obra del Espíritu Santo para revelar al Hijo y para santificarnos y para perfeccionarnos para aquel día, hermanos, ¿qué quedaría? Nada. Por eso lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a esta fe. ¿Para qué? Para cuando llegue aquel día, nosotros seamos hallados vestidos y no desnudos, y no tengamos que alejarnos de Él avergonzados por no haber creído correctamente. Que no seamos de aquellas vírgenes insensatas que tenían un poquito, que simplemente no previeron y tuvieron suficiente aceite para la venida del esposo. Entonces, mucho que hablar sobre toda esta expresión, pero ustedes también tienen mucho que testificar y mucho que compartir. Así que vamos a orar, por favor, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Escuche bien por qué. Porque los días del Señor ya están muy cerca, y en estos días finales serán días muy difíciles. Sin querer hablar de carácter de los hombres, que habla 1 Timoteo capítulo 3, sin querer hablar de eso, pero ¿por qué será difícil? Porque se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, que querrán apartar de la verdad el oído, y la gente se va a volver a la fábula. Y muchos, no 2 ni 3, y es posible que muchos de los que estén sentados aquí mañana estén siguiendo y corriendo toda esa brujería evangélica. Todos, y apartándose del fundamento. Sí, yo creo que Jesús es Cristo, pero contaminando el Evangelio. Y vendrán muchos maestros con una sabiduría y un espíritu de error. Y la Escritura es clara y dice que apartará de la verdad el oído, y la gente se volverá a la fábula. Y dice que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿De qué fe? De la que usted ha tenido una vez en la vida sincera. Porque antes, lo voy a hacer de una manera definitiva, perdónenme, el que no había creído que Jesús era el Cristo, ¿de qué iba a apostatar? ¿De qué iba a apostatar si no tenía fe? ¿Quiénes pueden apostatar? Los que un día tuvieron la fe correcta. Si tú nunca tuviste la fe correcta, tú no puedes apostatar. No sé si me entiendes. Entonces dice la Escritura que muchos de los que estamos aquí hoy sentados y estamos corriendo, es posible que apostatemos de la fe. Por eso que tenemos que aferrarnos al Evangelio. Y el Señor termina diciendo, no simplemente que hay rumores de guerra. Pablo habla y dice que él no lo había alcanzado, que él corría, que él se aferraba, que él quería ser hallado en él. Y el mismo Señor Jesús termina diciendo en Lucas capítulo 18, creo que el verso 18, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en medio de tanta tribulación, en medio de tanto conflicto, en medio de tantos maestros, en medio de tanta persecución, en medio de tanta fuerza de Satanás. ¿Podrás mantenerte firme? ¿Podrás permanecer?
¿Cómo será? ¿Cómo podremos permanecer? Aferrándonos a la roca. Solo la casa que esté aferrada sobre la roca, cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, cuando el río toque con ímpetu, esta no caerá porque está aferrada a la roca. Entonces Dios está llamando a la iglesia universal a que se aferre al evangelio. La roca es Cristo. No te puedes aferrar a 5 maneras para ser felices, ni 10 maneras para tener éxito, ni 5 maneras de echar fuera un demonio, ni 18 maneras de tener éxito. Ni todos esos libros. No te puedes aferrar a eso. Aférrate al evangelio. Eso es suficiente. Entonces, amado hermano, oremos que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros de manera sobrenatural. Y que venga la revelación del Espíritu de Dios sobre nosotros y nos revele a su Hijo cada día más. Oremos. Padre eterno, muchas gracias por tu misericordia, porque a pesar de ser hombres carentes y faltos, nos miraste sabiendo que nada bueno había en nosotros y nos revelaste a tu Hijo. ¿Por qué? Por pura gracia. Porque por gracia somos salvos. Y esto es un don de Dios. Esto no es de nosotros. No fue porque somos super espirituales o tenemos algo especial. No, fue tu gracia. Por eso solamente estamos muy agradecidos de que tú hayas revelado a tu Hijo en nosotros, para que hoy nosotros salgamos y seamos testigos de esta gran gracia de que Jesús es el Cristo, y hagamos posible que tú vengas en nuestros días. Ayúdanos, Dios, a ser fieles. Ayúdanos porque vendrán días difíciles. Ayúdanos porque ya estamos en esos días. Permite que la iglesia pueda ver estos días y pueda entender que lo único que necesita es el evangelio. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos y te damos gracias. Amén. Amén.